Buenas noches, somos el grupo de la gente de Cruz del Eje, de las carreras de licenciatura en Ciencias de la Educación y profesora de Ciencias de la Educación, primer año, y estos son los integrantes. A mi izquierda, Rocío Aristegui, Castillo Isabel y Yomera Gabriela y Oliva Oscar. El tema de hoy va a ser el tema del poder. Lo hemos estado relacionando con la educación. Y bueno, hemos tomado tres autores. Uno de ellos habla sobre el poder en sí, que es Weber, y después relaciona lo que es educación con Foucault y Paulo Freire. Así que vamos a comenzar a hablar un poco de lo que es poder. Acá la señora Rocío va a leer, va a exponer ella lo que es el poder en sí. El poder, del latín possere, se refiere a la capacidad, la facultad o habilidad para llevar a cabo determinada acción. Por extensión, se ha utilizado también al tener las condiciones para hacerlo, entre las que se encuentran la disponibilidad material, el tiempo o el lugar físico. La palabra poder se refiere, en su uso más habitual, a la autoridad que una o varias personas disponen para llevar al mando de alguna tarea o trabajo, concretar algo que deseen o imponer un mandato. Puede que provenga de la primera definición, en la medida que los dos indican la facultad y la capacidad en la ejecución de algo. Pero en este uso se circunscribe a los actos en los que las personas les otorgan a otros esta facultad. Observamos que esta palabra tiene otras definiciones enciclopédicas. Estar capacitado, reunir las condiciones para hacer lo que se expresa, o facultad para hacer algo, o dominio o influencia que uno tiene sobre alguna persona, o posesión actual o tenencia de una cosa, o la fuerza, la capacidad y la eficacia, o la capacidad de provocar ciertos efectos, o la autorización para hacer algo dada por una autoridad competente para darla. Esa vendría a ser la definición enciclopédica de la palabra poder. Muy bien, esto lo venimos trabajando en el sentido de que veíamos cómo poder tomar esa palabra, lo que es poder, porque no solamente es la facultad de los individuos sobre otros, sino también la facultad del individuo en poder hacer. Yo puedo leer, poder leer, hacer todo eso. Entonces, más que nada, nos guiamos, nos centramos en lo que es la facultad de tener el poder sobre otros o otros. Y asimismo también poder pensar la educación desde el lugar que nos otorga el poder de ser personas autónomas. Uh-huh. Viendo estos tres autores que nosotros leímos, consideramos que era importante resaltar a Max Weber, que fue el pionero en lo que vendría a ser hablar de poder. En relación a lo que él dice del poder, es que es la imposición por propia voluntad dentro de una relación social. Habla también de que ese poder, no sé, Gabriela. No, sí. De que ese poder uno mismo lo puede, como dice mi compañera, se lo da la persona que está del otro lado. Por ejemplo, yo puedo dar el poder a Isabel porque yo estoy legitimando ese poder y se lo doy a ella, autorizando. O sea, cada uno permite que el otro lo domine. Uh-huh. Pero ese poder puede hacer el bien o puede hacer el mal. Uh-huh. Sí. Eso le da al que tome el poder, le da la facultad de hacer que el otro haga el bien o el mal. Uh-huh. Eso sí, es hablando en forma ética. Eso también hay que ver cuál sería su fin en ese sentido cuando esta persona tiene el poder. Ya lo vamos a ver un poco más adelante cuando estemos charlando o hablando sobre Foucault, que ahí sí se expresa de cómo es y cómo se da ese poder hacia esa persona, hacia el otro. Una parte en la que habla Weber, Max Weber, habla de la dominación a través del carisma, Uh-huh. que muchas veces el hablar o el carisma lleva al liderazgo.
a llevar el liderazgo, que una persona ejerza ese poder sobre otra. Ok. Bien. A partir de los estudios surgieron muchos conceptos que acompañan esa primera noción de poder. La noción dada por Weber. Una noción dada por Weber. ¿Lo querés leer? Digamos, poder absoluto es el ejercicio desmedido y no determinado por ninguna ley. Como estuvimos hablando hace rato, consideramos que las dictaduras pueden ser un claro ejemplo de lo que es imponer un poder absoluto. Bien, sin por ninguna ley, digamos, no existía una ley, sino que fueron impuestos ellos. Eso es lo que quiere explicar mi compañera. Poder limitado es el que se debe ajustar al respeto de alguna orden superior. Y eso lo podemos ver dentro de tanto entre la justicia como en las fuerzas policiales también, que ellos están limitados a o sea, tienen un poder pero limitado. También en la educación tenemos un poder pero limitado, porque regimos de distintos niveles para llegar a ejercer ese poder dentro del aula. Bien. Después tenemos el otro, que es el poder espiritual, que es el que corresponde a una autoridad de una institución religiosa. Ahí como se explicó, como decíamos. Lo que da el sacerdote, el poder que le damos nosotros, tanto al sacerdote, digamos en la iglesia católica, al pastor, en la iglesia evangélica o algún otro. Nosotros le damos el poder que ellos ejerzan sobre nosotros. Bien. Después tenemos otro poder que es el fáctico. Con esta idea se refiere a las capacidades de presión y de influencia por sobre los otros poderes y por sobre la gente común que tiene ciertos grupos paralelos al Estado. En algunos países se llama en el uso corriente cuarto poder a la prensa y quinto poder a la iglesia. Sí, lo que veníamos justo charlando, justo me sacan el tema, era el tema que justamente nuestro Estado Nacional, a través de la Constitución, artículo 1, nos dice que tiene que ser republicano, federal y democrático. Y nos habla con respecto a los poderes, legislativo, judicial y legislativo. Ejecutivo, judicial y legislativo. Estos son los tres poderes que tiene nuestro Estado Nacional. Después existe, como dice, un poder fáctico que entraría en lo que es la prensa y la iglesia. La prensa, como dice el libro, ¿alguien leyó el libro? Sí, en el libro habla mucho que la informática hace como que hoy en día la informática está ejerciendo un poder grande sobre las masas. Exactamente. Se hace una manipulación de la información para favorecer a un grupo determinado y desfavorecer otro. No es que toman tal vez un porcentaje de la información y tienen un 60% de la información y la muestran como si realmente fuese el 100% la verdad absoluta para favorecer a alguien. Sí, y de esa forma es que logran tener influencia en los otros dos poderes y de esta forma también logran llegar ciertas leyes a aprobarse o no, ya que se impone dentro de las masas ciertos pensamientos. El quinto poder, por ejemplo, de la iglesia, un claro ejemplo es con la aprobación del aborto que quieren hacer y realmente se ve muy influenciado por la iglesia si se aprueba o no esta ley. O sea que el clero siempre estuvo ejerciendo poder sobre los otros poderes, digamos. Porque siempre se le preguntó al clero, o sea, a la iglesia, sobre algunas cosas y siempre tuvo esa tirada de poderes entre la iglesia y el Estado. Yo creo igual, a criterio personal, que la iglesia está cada vez perdiendo un poco más de poder. Ahora sí, pero en tiempos antes la iglesia era todo el poder. Era la que ejercía todo el poder. Bueno, lo que más adelante habla Foucault, haciendo referencia a la Edad Media, el poder que tenía la iglesia. El poder el poder que daba esa iglesia, la autoridad fuerte que tenía la iglesia en ese momento. Exacto. Después tenemos lo que es el poder adquisitivo. En el ámbito económico se entiende como la capacidad de renta que se tiene para adquirir determinados bienes y servicios.
Digamos, serían más que nada aquellas personas que tienen una buena entrada de dinero, pueden favorecer a ciertas entradas de servicio, a toda la comodidad en sí. Que una persona que no tiene ese poder adquisitivo, entrada de dinero, no lo tiene. Después se encuentra lo que es el poder económico. Tiene que ver con la matiz social del concepto y refiere al conjunto de relaciones que se establecen entre las personas en lo que respecta a la producción, distribución y consumo de esos bienes y servicios. Digamos, más que nada se habla sobre la economía en sí. Si vamos a la realidad, sería el capitalismo. Claro. Cosa que, si vamos con otro autor, Marx odiaría. Exacto. De capitalismo, consumismo. El consumismo. El consumismo lleva al capitalismo, Claro. a que a haber más consumo, más ingreso y producción de productos va a favorecer. Para mí estos últimos dos poderes como que están muy relacionados, tanto el adquisitivo como el económico, que favorecen a cierto sector y desfavorecen Sí, al al otro. tener una posición económica más elevada que otros sectores de la sociedad, como que impone ese poder Y sí. hacia los demás. Como que toman esa adquisición económica para poder Ujú. dominar Claro. al resto. Sí. Lamentablemente el poder está relacionado al poder adquisitivo. Adquisitivo, exactamente. Lamentablemente. Capitalismo. Muy bien. Ahora ya nos vamos a adentrar un poco a lo que es con respecto a Foucault y más que nada ver un poco la teoría de poder que nos brinda Foucault y hablar un poco también lo que es la autoridad, cómo el poder da autoridad hacia ese ser. Entonces Foucault hace referencia a que el proceso histórico, el poder de control y sometimiento, se hace centrado en el control del cuerpo, en el control del individuo, del hombre, llevándolo a que éste obedezca al reconocer la superioridad del otro. Este otro, que está sometido, no solo se somete, Sino que se forma. se forma, exactamente, de acuerdo a las exigencias del que posee el poder. Es aquí que el poder se transforma en autoridad sobre la otra persona, a la cual le deberá obediencia y respeto y benevolencia. Acá Foucault plantea los docentes que se necesitan para que exista el poder y la autoridad Exactamente. de uno sobre el otro. Sobre el otro. Más claro sería en el sentido de decir, va a existir el poder cuando el otro me da a mí esa capacidad de yo poderlo dominar. Y él al darme esa capacidad me permite esa dominación y se va a rendir a lo que yo, A tu autoridad. a mi autoridad, a lo que yo decida Yo hacer. perdiendo el poder ya de decidir. O sea, el otro ya pierde el poder de decidir de lo que quiere hacer, Sí, sino porque ya como que cede. cede Sí. el poder. Se deja el poder al otro y el otro te brinda la autoridad. Esa autoridad que vos planteas según tu ideología. Digamos, más adelante que lo que se trata de eso de imponer algo y de la autoridad que se le da. Y también lo que yo les respecto a lo que ustedes dicen, le agregaría lo que es que se brinda legalmente, porque yo estoy dando la autoridad y el Claro. poder al otro. Yo permito Está que el otro me legítimo, gobierne. sí. Ujú. Lo que también plantea Foucault es que al legitimar ese poder uno entrega su libertad. Exactamente. Pero que esa libertad no es entregada completamente, sino que llega un momento en el que la persona empieza a ejercer resistencia a ese Esa autoridad. a ese A esa poder que autoridad. se está ejerciendo sobre mí. Cuando dominas mucho o tal vez esa dominación ya sea perjudicial hacia el que es dominado, ya llega un punto de Que que empieza a ver roce. Rosa no le gusta eso que está pasando y empieza a resistir a esa autoridad que él mismo se dio. En Cuando, ese, cuando se convierte en tiranía. exactamente, Tiranía. se convierte en lo que es la tiranía. Por eso podemos ver algunos ejemplos de este tipo de autoridad en la Edad Media, donde la religión junto a la iglesia era la autoridad máxima, por ende, tenía el poder y era la autoridad al ser ellos los que imponían una forma de vida, una concepción del mundo, una filosofía, un estilo de vida en su totalidad. Pero ¿qué pasaba si esto no era obedecido por los hombres que estaban sometidos? Entonces se imponía castigo que eran legitimados por la autoridad. Los hombres debían de ser formados y educados de acuerdo a las normas establecidas por la autoridad que tenían y ejercían el poder. Un claro ejemplo que estuvimos charlando un rato fue el tema de
la Inquisición directamente. Si vos no tenías, tenías que ser católico sí o sí, si no eras hereje y sácate, te bajaban la caña. Bueno, hoy en día también, volviendo a otro tema, fue el tema de la dictadura. Si vos no seguías lo que te imponía la dictadura, era zurdo y desaparecía. De una, o te torturaban o desaparecía. Después, sí. Siempre teniendo en cuenta que el pueblo, en cierta forma, en la Edad Media, avalaba, ¿no? El hecho de, bueno, no sos católico, te castigan, la iglesia te castiga y está bien, porque vos deberías ser católico. Entonces, como la autoridad, en este caso que vendría a ser la iglesia, impone el poder, pero el pueblo legitima ese poder. Lo mismo pasa en la relación que contaba la compañera, el que yo le entrego mi poder a ella, pero si yo no hago lo que ella me dice, ella tiene el poder de castigarme a mí. Porque ya se dice la Yo libertad. ya le cedo la libertad a ella. O sea que ella tiene el poder de hacer lo que, de hacerme lo que ella quiera, porque yo ya le cedí mi libertad a ella. La teoría seguimos con la teoría del poder de Foucault. Nos lleva a entender que el poder no solo se transforma en autoridad, sino en sujeción por parte del que pierde el poder. Es decir, una relación de autoridad hay dos entes. Uno que entrega su libertad y poder al otro, y este otro que se convierte en el sujeto con poder que ejercerá lo entregado por el otro. Es el ejemplo que dijo la compañera recién, o sea, el poder, la dominación se va a dar cuando uno le cede al otro ese poder de dominación. Claro. El otro va a tomar eso y va a dominarlo y va a hacer todo lo que quiera porque el otro ya le cedió la libertad de hacer lo que el otro legalmente le da el poder al otro para... No es que uno impone el poder al otro, sino es que el otro ya cedió esa capacidad. Teniendo no solo poder, sino la autoridad asignada por el otro para poder ejercerla con él mismo. Así se convierte en una relación de sujeción y de obediencia. Obediencia porque el otro le ha dado la potestad de dominarlo y controlarlo y por ende de castigarlo si es que no obedece la autoridad. Entonces es como que yo planteo mi ideología a través del poder y si vos no seguís mi ideología, sácate, te bajo la caña y te castigo. Pero a pesar de que haya plena libertad por parte del que ejerce el poder y la autoridad, por la otra parte, es decir, el sometido a voluntad, se va formando una fuerza de resistencia cuando observa que el poder entregado a su autoridad se va degenerando en tiranía. Es lo que decía mi compañera acá, Rocío. En un poder absoluto contra el otro, un poder de control absoluto sobre todo su ser. Es en este sentido que el hombre desarrolla formas de resistencia. Lo que venía a decir mi compañera Gabriela acá, que cuando ya el poder es muy absoluto, ya la gente se resiste. También decía Isabel. No obstante, o mejor, por lo mismo, al poder. En palabras de Foucault, que donde hay poder hay resistencia y no obstante, o mejor, por lo mismo, esta nunca está en posición de exterioridad respecto del poder, el carácter estrictamente relacional de la relación del poder. No pueden existir más que en función de una multiplicidad de puntos de resistencia. Esto desempeña en las relaciones de poder el papel de adversario, de blanco, de apoyo, de saliente para una aprehensión. Los puntos de resistencia están presentes en todas partes dentro de la red del poder. Entonces quiere decir que siempre dentro de un poder siempre va a haber una resistencia. Y esa resistencia siempre va a existir cuando haya un poder mal utilizado. Como decía la compañera, cuando el poder se utiliza de forma mal. Y éticamente hablando, ese poder se utiliza de forma mal hacia el otro. Sí. No, igual creo que muchas veces pasa que el poder tal vez no se usa de mala manera, por así decirlo éticamente, pero también hay resistencias. Entonces como que siempre va a haber resistencia al poder, sea con buenas intenciones o con malas. Es como que siempre lleva a eso, me parece, ¿no? No, sí.
O sea que no es, siempre vas a tener poder completo, como Exacto. decía. Es muy raro que tenga ese poder completo. Ahora bien, vamos a definir un poco lo que es el término de autoridad. Más que nada en pedagogía. Uno de los pilares básicos de los denominados métodos tradicionales de educación, que consiste en la organización de la clase en base a la potestad o dominio que ejerce el educador en razón del rol que desempeña en el contexto escolar. Desde la definición se puede ver la relación de autoridad, el poder y el sometimiento. Esta triada, que se desarrolló en la sección anterior, en la educación, las relaciones de autoridades se mostraron claramente en la llamada educación tradicional. En sí, vamos a decir que es la educación o la pedagogía conductista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo doy el poder y la potestad al individuo. En este caso sería nuestro maestro, docente, el cual podemos decir es el que tiene el título, es el que tiene el saber. Entonces, él tenía el saber, tenía el título, era todo. Entonces, si yo decía algo, estaba mal. Entonces yo tenía que seguir lo que él me imponía. Era una educación de poder y de imposición del saber. Claro, porque se supone que vos no traes conocimientos Exactamente. anteriores. Se supone que vos... Como que el alumno no tiene capacidad. O sea, Exactamente. Es el docente el que posee el conocimiento y el que le va a depositar al chico tal cual lo que la sociedad en sí quiere que ese chico sea. Claro. O sea, el niño sería un receptor nada más. Uh-huh. Un frasco vacío que solo se va a llenar con los contenidos del docente. Y todo va a ser memorístico. Para el niño va a ser todo memorístico, todo impuesto. Nada de lo que él traiga, sino todo impuesto por el docente. Del docente y a su vez de la sociedad, de la sociedad, claro. De la sociedad que impone eso. Por eso se va a ver lo que es un micro y un macro poder. El micro poder es dentro del aula, dentro de la institución escolar. El macro poder ya se ve afuera de esa institución escolar, que sería lo que es el Estado. En la sociedad misma. En la sociedad misma. En la educación, las relaciones de autoridades se mostraron claramente en la llamada educación tradicional, como lo menciona Hilbert. La enseñanza mutua en la escuela de la obediencia a través de intermediarios, en otra palabra, es la escuela que abandona el terreno para funcionarios. El alumno se convierte en copia fiel del maestro y debe actuar según instrucciones estrictas que recibe de él. Las relaciones de poder dentro de la educación se muestran en la autoridad que ejerce el docente sobre los estudiantes. El maestro es el modelo. El ejemplo a seguir, teniendo el poder absoluto y la autoridad máxima. El alumno tenía que obedecer lo que le imponía el maestro. El alumno era como una piedra, una materia en bruto que el maestro se encargaba de formar. La educación no era más que la mera transmisión de conocimiento basada en el memorismo, el castigo físico, la obediencia y el sometimiento. Acá se ve muy claro también, ¿no?, las pocas estrategias que había en ese momento y el poco interés en lo que es un niño. O sea, esto es un niño, no sabe nada, yo le enseño y si no aprende le pego y si no aprende lo echo y si no aprende... material bruto. Exactamente. El material bruto. Había que formarlo. Uh-huh. Está hablando de piedra que hay que formar. Bueno, tenés esto, tenés el vidrio, bueno, tenemos que formarlo. Queremos hacer un vaso. Y creo que la educación no se basa en eso. Uh-huh. Por eso, medio que una parte para contraponer esto, elegimos más que nada al autor Paulo Freire, que es un poco el pedagogo, más que nada todos lo deben conocer, que es un pedagogo brasileño que ha estudiado y se ha metido de lleno con respecto a las autoridades, a la educación de adultos más que nada. Si quiere alguien leerlo. Sí, Freire ofrece una de las concepciones más dialécticas acerca del poder en la teoría social contemporánea. El poder se percibe simultáneamente como una fuerza negativa y positiva a la vez. Su carácter es dialéctico y su modo operativo es siempre algo más que simplemente represor. Para Freire, el poder trabaja sobre y a través de las personas. Por un lado, esto significa que la dominación nunca resulta tan completa como para experimentar al poder solo como una fuerza negativa.
Por el otro lado, significa que el poder se encuentra en la base de todas las formas de comportamiento en que las personas resistan. Bueno, es lo que hablábamos hace un rato. Luchen o peleen por su imagen de un mundo mejor. En un sentido general, la teoría de Freire sobre el poder y su naturaleza dialéctica sirven a la importante función de ampliar el terreno sobre el cual opera. En este caso, el poder no se agota en aquellas esferas públicas y privadas en que operan los gobiernos, las clases regentes y otros dominantes. La concepción de Freire sugiere no solo una perspectiva alternativa frente a los teóricos radicales atrapados en la camisa de fuerza de la desesperanza y el cinismo, también subraya que siempre existen quiebras, tensiones y contradicciones en varios ámbitos sociales, tales como la escuela, donde el poder a menudo se ejercita como una fuerza positiva en nombre de la resistencia. Bien. Acá lo que más que nada nos muestra Freire es que es la lucha del individuo como ser, de sacar esa, por eso dice, de la resistencia de la educación, que busca que la educación sea liberadora. Ya vamos a ver más adelante lo que es una pedagogía educación liberadora, en donde busca ser el individuo, ser un sujeto pensante, que no dependa de lo que se impone de parte de los dominadores, digamos en este caso, el Estado. El Estado. O sea, Freire critica mucho a la escuela tradicional que decíamos hace rato, de que el chico no conocía nada, que el que posee el saber es el docente, que el que le deposita todo. Freire critica mucho eso y hace mucho hincapié en el alumno, en el estudiante, en las capacidades que él tiene, y propone una educación crítica para que este chico, a la hora de salir de la escuela, tenga las herramientas para participar, participar en la sociedad libremente y poder modificar la realidad. Y además uno de los puntos más importantes es que sea crítico, porque antes se mantenía, y por eso resistencia y crítico, se mantenía al tener el poder absoluto al individuo que no tenía poder como un esclavo, no podías decir nada porque si no te castigaban. En cambio Freire propone de que sea crítico, libre. Freire sostiene que el educador debe involucrarse en los procesos históricos de los sectores populares, observando cuáles son sus universos de vocabulario. Considera que en una estructura de dominación el lenguaje y la experiencia están alienados. Las maneras de hablar y pensar el mundo constituyen un reflejo del pensamiento y del lenguaje propio de las sociedades dominantes. Iba a plantear dos educación, tanto la bancaria como la libertadora. Exactamente. Liberadora. En cuanto a lo que es educación bancaria, Freire, en su libro Pedagogía del Oprimido, critica el espíritu de la concepción bancaria, para la cual la educación es el acto de depositar, como decíamos recién, de transferir, de transmitir valores y conocimientos. Al reflejar la sociedad opresora, siendo una dimensión de la cultura del silencio, la educación bancaria mantiene y estimula la dicotomía educador-educando, entre el que sabe y el que no sabe, entre quien narra o transmite un saber y quien lo memoriza, entre quien ostenta el poder, la autoridad, y quien se somete a ella. En la educación bancaria todo gira alrededor del maestro. Él es el protagonista principal. La educación es eminentemente vertical. El educador impone las reglas estableciendo una relación de opresor-oprimido en la realidad social. El educando se adapta al orden establecido, se da como una invasión cultural, ya que es el educador quien sabe y escoge los contenidos a tratar. Isabel. Isa, ¿qué habla? No. Bueno, esto es lo que ya veníamos hablando, de que el único poseedor del saber, para Freire, en la educación bancaria, es el docente. Acá el niño lo único que hace es recibir esos conceptos. No está haciendo una retroalimentación, ni de vuelta, sino que es el docente que impone conocimiento. El único protagonista de la educación es el docente, en este caso. En la educación bancaria, estamos hablando de la bancaria. Por eso él ve como que es un poder vertical.
Claro. donde el alumno, el estudiante es Está el más abajo. abajo y el que Y tiene el el poder, el docente docente arriba. arriba. Digamos, el docente ahí tiene que transferir valores, conocimientos, refleja lo que la sociedad está en ese momento, digamos, el reflejo de la sociedad. Y trata de imponer. Que en este caso Freire hace mucho que todos esos conocimientos, todo eso que el docente le va a transmitir al alumno es lo que está socialmente aceptado por la clase dominante. El alumno tiene que aceptar eso y moldearse a eso, lo que acepta la sociedad, porque si no, no formaría parte, no se lo acepta. Porque todo gira ahí, alrededor del docente. Todo giraría alrededor del maestro. Eso sí. Opresor, oprimido. Oprimido. Eso es lo que veníamos, ¿se acuerdan? Charlando una vuelta cuando tuvimos una clase de Zoom. Es decir, que la imposición de la educación cuando, por ejemplo, en nuestro sistema educativo, los NAP están dirigidos a las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Ojo, que también lo mismo se da en lo que es Chaco, Neuquén, Formosa, Entre Ríos. Se está dando los mismos contenidos. No se bajan, como más adelante dice Freire, el educador se tiene que hacer adaptarse a ese contexto donde está la escuela en sí y involucrarse tanto en el modo de hablar, en el modo de la cultura de donde está el contexto de la escuela. Entonces, si vamos a hacer esa educación bancaria, creo que en nuestro sistema educativo estamos haciendo una educación bancaria porque estamos dando contenidos que no son de la propia provincia. Por ejemplo, hablábamos de la leche, de un circuito productivo de la leche en Santa Fe y Buenos Aires, pero ¿por qué no hablamos también de la caña de azúcar en Tucumán, de la frutilla por decir, Santa Cruz o Río Negro, la manzana, el cítrico de lo que es Chaco, Formosa, y contextualizar al chico en ese sentido y después ampliar más el contenido. Por eso se dice que para mí el sistema educativo nuestro es bancario, porque estamos hablando de contenidos que no son contextualizados en ese momento. Bueno, es lo que plantea Freire de la utopía de la educación, ¿no? Uno lee la ley de educación y es divina. Es Decir, hermosa, pero... es increíble la educación argentina, pero vas a la realidad Y es otra cosa. es una utopía. Y ahí ve los fracasos que hay. Exactamente. En cuanto a lo que es la educación liberadora que plantea Freire, frente a la educación bancaria, cuyo depósito es la domesticación social, él propone esta educación liberadora. La misma que debe comenzar por la superación de la contradicción educador-educando. Sujetos que intercomunicados, juntos, aprenden, juntos, buscan y construyen el conocimiento en la medida en que sientan que tienen un compromiso para hacerlo. La libertad y la capacidad de crítica. Se trata de una educación que, siendo no autoritaria, es directiva. Como lo expresa Freire, y en donde el maestro es al mismo tiempo estudiante, el estudiante es simultáneamente maestro. La naturaleza de sus conocimientos es lo que difiere. Sin embargo, la educación involucra el acto de conocer y no la mera transmisión de datos. De esta manera, maestros y estudiantes comparten un mismo estatus, construido conjuntamente en un diálogo pedagógico que se caracteriza por la horizontalidad de sus relaciones. Bien, sí, esto estábamos hablando un poco de la diferencia entre lo que es la educación bancaria y la educación liberadora. Decíamos que la educación bancaria es un poder en forma vertical. En cambio, la educación liberadora es una educación en la que el poder es horizontal. En la vertical veíamos que el alumno estaba allá abajo y el docente era el que tenía el poder. En cambio, la liberadora no. Es algo mutuo, es horizontal, donde es como que mirás y todos somos iguales. Hablo de la retroalimentación entre docente y alumno. El conocimiento va y vuelve. Por los dos. O sea, el docente va a guiar al alumno, el alumno va a aprender del docente, pero a la vez el docente del alumno va a tener en cuenta el contexto de él,
todas sus ideas previas, o sea, es una construcción entre ambos, no es que viene el maestro y le impone el conocimiento. Van aprendiendo entre ambos. Es como que en ese momento se pierde la noción del poder. Yo creo que eso, para mi punto de vista, se pierde la noción del poder. ¿Por qué? Porque en esta educación liberadora se busca que el poder lo tenga el estudiante en construir su saber, ser emancipado. Ser crítico, como dijiste hace rato, ser un ser crítico, pensante. Eso es lo que busca esta educación liberadora. Eso es lo que va a buscar. Que ojalá se pusiera en práctica. Ojalá se pusiera, sí, eso eso es cierto, se pusiera en Eso es práctica. cierto. O sea, es muy bonita, es muy bien dibujada, pero no Del está di- pasando. Por eso es como decir, del dicho al hecho hay un largo trecho. Lo que decía justamente la compañera Rocío, lo que dice la ley de educación es muy hermosa, pero a la hora de la práctica y ver eso, no se observa nada. Hace rato conversando con la compañera, ella dijo, es como que lo que busca esta educación es que el docente haga el clic para que pueda llevarla a cabo. Pero para eso es todo un proceso, que el docente llegue a hacer ese clic para dar una educación liberadora. Son muchos cambios que Deberíamos hacerlos. hay que hacerlos, pero desde una formación, desde cuando uno ingresa al profesorado a estudiar, la misma forma en que los profesores te enseñan, es un cambio muy radical que es muy complicado de hacerlo porque, como estuvimos hablando en nosotros tres, por ejemplo, el año pasado nos recibimos de maestro y es una cosa de que uno ve Freire y es muy hermoso y te gustaría llevarlo en la práctica, pero cuando te toca hacer la práctica en sí, ir al aula, uno se olvida de todo eso y trata de cumplir con lo que tiene, en el horario que tiene y deja al chico a veces de lado. Habla de escuchar al niño y muchas veces en las prácticas no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo justo para terminar ese tema y lamentablemente escuchamos 2 o 3 y no terminamos de escuchar. Ella hablaba también, hace rato hablábamos del tema qué va a pasar después de la pandemia, qué va a pasar después de esta cuarentena, cuando vuelva. El docente va a tener que escuchar, si tiene 20 alumnos, va a tener que escuchar qué es lo que dicen los chicos, porque los chicos tienen algo para decir de todo este proceso de 3 meses o 4, lo que dure. El niño va a querer hablar y el docente va a estar para escuchar. Sí, señora. No sé, liberadora o bancaria, ¿cómo? Personalmente creo que no, Sí. porque van a estar pendientes de los tiempos y van a querer cumplir con lo que les falta y Van a querer Con el cumplir. programa. Exactamente, van a Claro. querer cumplir con Con lo lo que establecido. con lo establecido o con lo impuesto, porque sí o sí lo tenés que cumplir. Es esa imposición de que sí o sí tenés que dar este tema porque el niño tiene que ir ya sabido con esto y salir lo que la sociedad le Y pide. bueno, hablando sobre eso de educación, que también estamos hablando sobre toda la educación. El niño, hoy, con esto, ¿aprendió No. o no? O solo se hace lo que esté establecido, lo que manda el docente, pero no hay una retroalimentación de decir el niño puede preguntarle al docente, señor, esto no lo entendí, porque muchos padres, hay padres que sí están capacitados para ayudar a los hijos, pero también hay que ver el contexto. Tenemos muchos padres analfabetos. ¿Y cómo queda ese niño? ¿Aprendió algo o solo fue memorístico, solo fue copiar por copiar sin saber lo que estaba copiando? Es difícil. Difícil la normalidad. Esta educación liberadora o educación problematizadora, como también la denomina Paulo Freire, se identifica con lo propio de la conciencia y tiene como objetivo fundamental la organización reflexiva del conocimiento, el desarrollo de un acto cognoscente en la afirmación de la dialogicidad, y de esta manera el educador no es solo el que educa, sino que a la par que educa es educado en el diálogo con el educando. La educación liberadora, en contraposición a la educación bancaria, se sustenta en que desmitifica la realidad, considerándola como tal sin ocultar aspecto de la misma. Promueve el diálogo a través de la palabra
como lo fundamental para realizar el acto cognoscente. Despierta la creatividad y la crítica reflexiva en el educando. Refuerza el carácter histórico del hombre. Promueve el cambio y la lucha por la emancipación. Fortalece el humanismo y la capacidad para dar respuesta a los desafíos de la realidad. Es lo que vine hablando ya así en el tema de la escucha, el docente. Después de todo esto, está hablando de la historicidad del humanismo, ¿no? Porque estamos en un tiempo histórico pasando una situación histórica, ¿no? Que muchos no hemos visto. ¿Y qué va a pasar ahí con la educación? Cuando se vuelva a las aulas, a la normalidad. El docente va a escuchar a los alumnos, porque una de las partes que Freire pone como muy importante, el diálogo entre el docente y el alumno, es lo que veníamos planteando recién. ¿Va a estar capacitado el docente para escucharlo? ¿Los escuchará o va a seguir con el programa, como dicen ustedes? Yo creo que no. Y espero que esta situación haga un quiebre y que realmente los docentes se den cuenta que es necesario acompañar a los chicos en el proceso de aprendizaje y no imponerles. Uh-huh. Entonces se vuelve a presentar una situación así y el niño ya es capaz de poder adquirir el conocimiento y buscarlo y tener las herramientas. Él demuestra que tiene su capacidad, pero muchas veces como no le damos esa participación en la clase, directamente vamos y imponemos todo, el chico queda como sumiso, acepta lo que se le da y listo. Entonces, como dice acá Pablo Freire, dice, hay que fortalecer el humanismo y la capacidad para dar respuesta a los desafíos de la realidad. Como cada uno de ustedes han planteado, es de tratar de escuchar a ese niño y estudiante en sí, para hacer ver qué desafío tiene o qué desafío pudo alcanzar o lograrlo pasar. Vamos a tratar de imponer el poder. Yo soy la educadora, yo impongo esto. Yo no te quiero escuchar. Y listo. Vamos, y pasamos entonces otro seguimos, de nuevo volvemos a lo de antes, no estamos haciendo. Un claro ejemplo en eso de que muchas veces cuando imponemos los conocimientos se da en las matemáticas, por ejemplo, cuando le enseñamos al chico resolver un problema de una determinada manera y se realiza un examen y va el chico y te lo hace de otra manera. Te lo hace de otra manera, el resultado es el mismo y se lo ponen como mal porque no siguió el proceso, el procedimiento que ella le dio. Eso se ve mucho y es horrible. No, igualmente también pasa en el sentido que cuando vos estás dando sociales o ciudadanía y participación o ahora no va a salir la otra materia, en cuando vos como docente inculcas ideología, puede ser de cualquier color de ideología política, cualquier color, impones tu ideología política en el estudiante, está mal. Porque vos estás formando un estudiante, un individuo con aspecto crítico. Brindarle las herramientas para que sea crítico, no brindarle las herramientas de tu partido político. Porque si brindas las herramientas para que sea crítico, bueno, muy bienvenido sea, capaz que sea macrista, kirchnerista, alfonsinista, lo que sea, pero creas a un individuo crítico en criticar y poder criticar. Decisión propia. Una decisión propia, exactamente. Bueno, este tipo de educación que promueve Pablo Freire surge sobre todo en estos tiempos de conflictos, incertidumbres y globalización, como una alternativa quizás, como decíamos recién, utópica, si no hay cambio de actitud mental en los docentes, para la transformación e innovación del proceso educativo en la búsqueda de la formación integral del sujeto. Yo creo que ahí vamos a tener que chocar un poco, no solamente tiene que ir en el cambio en el docente, sino que tiene que ir en el cambio directamente en el sistema educativo, cosa que quiso hacer Paulo Freire en Brasil, pero no logró, porque era muy difícil cambiar un sistema educativo que ya estaba en el conductismo, que brinda el conductismo. Yo quiero que el individuo salga así y tiene que salir así. Hoy en día somos cuesta salir del lugar de confort. Exactamente, cuesta muchísimo salir de la zona de confort y no buscamos individuos que critiquen nuestras formas de actuar cuando tenemos el poder. Porque si llegamos a crear individuos que critiquen, pensadores, no vamos a lograr tener un poder absoluto, sino que va a haber una lucha de resistencia total muy, muy fuerte.
porque vamos a tener personas críticas. Entonces, ¿qué preferimos? Formarlo como simples objetos, le damos lo que es ciencias sociales, biología, que son las células, todo eso, y punto. No le brindamos la crítica para que critiquen. Sí. Es que yo, particularmente en Brasil, creo que la sociedad dominante, hegemónica, no le conviene tener un pueblo educado, crítico Obvio. y consciente. Le conviene tener un pueblo oprimido. Obvio. Porque saber lo que fuera si ese pueblo hubiera sido muy crítico, lo que hubiera sido últimamente con lo que pasa en la pandemia con Bolsonaro. ¿Vos creés que todavía está en el poder en decir, che, no, salgamos, total, no pasa nada con la pandemia? ¿Sabés la gente que se levantaría en decir, no, pará, están muriendo muchas personas, somos el primer país de Latinoamérica en tener tantos muertos, tantos contagiados? No, frenate un poco, viejo, porque esto está pasando, se está pasando de rosca. Entonces, como vos decís, ¿qué pretende el gobierno con su poder como Estado, como gobierno? Es de formar personas que no critiquen al gobierno. Ser, perdón la palabra, o sea, utilizan a la educación en sí para seguir manteniéndolos pasivos para poderlos dominar. No es que lo utilicen a la educación para que esos ciudadanos se liberen y puedan expresar libremente lo que piensan y luchar por sus derechos. No, es todo pasivo como para mantenerlos y ellos seguir en el poder años tras años y así. Sí, y formarlos para que sirvan a la productividad del país, ¿no? Ser los burros de la producción, de él, como siempre vamos a seguir luchando, del modelo capitalista. Claro, aparte de educación que viene de hace 100 años.